Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte. Yo, igual que todos los niños del mundo, creía en el viejito pascuero, pero cuando a mí mis padres me dijeron que no existía, que quedé muy decepcionado. Pero ahora ando ellos me dijeron el verdadero significado de la Navidad, lo pude entender. Y lo que yo entendí de la Navidad es que Dios, cuando nació Cristo Jesús, Él nos ayudó y nos salvó de los pecados. Ahora voy a leer San Lucas 2, versículo 2, del 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os
Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mejor regalo que podemos recibir en Navidad es a Cristo Jesús. Mi nombre es Charlotte, vivo en Ecuador, tengo 8 años y participo todos los martes en clases virtuales. Para mí la Navidad significa una fecha muy bonita, en donde recordamos el nacimiento de Jesús. Jesús es muy importante porque murió en la cruz por todos nosotros. Que tengan una linda semana y cariños desde Ecuador. Hola, somos Daniel y Marcela y somos servidores en la canasta familiar. Hola a todos, queremos saludarlos cariñosamente y principalmente dar las gracias por todo el cariño, por todo el aporte hacia la canasta familiar. Todos estos meses de pandemia han sido tiempos difíciles para todos, pero gracias al Señor la canasta ha podido ayudar desde marzo en adelante a 25 familias de nuestra comunidad. Queremos animarles de que aquí al final del año no dejan de apoyar este lindo ministerio y que en el tiempo de Navidad mostramos el amor de Cristo. ¡Feliz Navidad! Chao. Chao. Hola, les habla la familia Benítez Barrera. Mi nombre es Oscar Benítez. Zulay Barrera. Juliana Benítez. Pastor, pastora, ministerio de canasta familiar. Quiero en este momento agradecerles por todas las bendiciones que hemos recibido de parte del ministerio, porque desde que llegó mi esposa hemos sido beneficiados. Muchas bendiciones a todos, Dios les multiplique y felicidades a todos. Les voy a regalar un pequeño versículo, 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Chao, gracias. Chao, bendiciones, Chao. Dios les bendiga. Buenas tardes, querido pastor, queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy Rina. Yo soy Juan. Y pertenecemos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y bueno, primeramente queremos agradecer a Dios por lo bueno y misericordioso que ha sido con nosotros. Y también agradecer a los hermanos por la canasta familiar. Así es. La verdad es que no tenemos palabras para agradecer lo que la iglesia ha sentido de ayudar, no solamente a nosotros, sino que a diferentes hermanos que están pasando por situaciones complicadas, sin trabajo y muchas situaciones. Y para yo agradecer, quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en Filipenses 4:12, que dice: sé estar humillado y sé tener abundancia. Todo y por todo estoy enseñado, así para estar satisfecho como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y redondear con el texto que nos lleva a todo cristiano, que todo lo podemos en Cristo, que Dios nos fortalece. Gracias, que Dios les bendiga. Chao. Bye.
cordial saludo a todos, iglesia, y espero estén disfrutando al máximo de este domingo en la mañana. Qué privilegio es realmente estar frente a ustedes, a pesar de que sea por un medio virtual, hablando de la palabra del Señor. El día de hoy estaremos leyendo Lucas capítulo 1, versículos del 35 al 56. Así que sin más preámbulos, adentrémonos a la palabra. Bueno, Lucas capítulo 1, versículo 35 dice así: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a todos los que le temen. Hizo proezas con su brazo, debrató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. ¡Wow! Qué importantes e impactantes las palabras que acabamos de leer, iglesia. Bueno, rápidamente quiero que por favor, para culminar esta pequeña lectura, me acompañes en oración. Señor Dios Padre, te quiero pedir en oración, Señor, te quiero pedir por favor, Señor, que el culto del día de hoy sea perfecto, Señor, que salga acorde a tu palabra, Señor, acorde a tus planes, Padre. Te quiero pedir que el día de hoy abran los corazones y el entendimiento de todos los hijos de Dios aquí presentes, para que puedan entender el mensaje que el pastor nos quiere dar, Señor. Señor, ábrenos al entendimiento, Señor, y gracias por la palabra que pudimos leer hoy, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre, amén y amén. Bueno, hermanos, yo me despido. Chao, chao. ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos, hermanas y amigas? Qué bueno es volver una vez más a conectarnos y poder permanecer en comunión, ¿verdad?, en torno a la palabra del Señor. Ha transcurrido una semana más desde la última vez que nos vimos y damos gracias a Dios porque en ella hemos visto su gracia, su misericordia, su sustento, su provisión, ¿no? Y quizás de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Así que le invito que con una actitud de humildad, de respeto, ¿verdad?, en la conciencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que ello nos permite tener conciencia de que somos su iglesia, su comunidad, poder escuchar su voz, meditar en su palabra, ¿verdad?, porque sin duda hay un propósito en ella. Así que les doy la bienvenida, me alegro de saber que están en el propósito de ser edificados por el Espíritu Santo y la palabra del Señor, ¿no? Al igual que el domingo pasado, yo quisiera seguir reflexionando sobre lo que en algunos días más, ¿verdad?, el mundo cristiano, el mundo occidental, fundamentalmente cristiano, celebra, ¿no?, que es el nacimiento de Jesús. Y quisiera, antes de entrar en materia, aclarar, ¿verdad?, un concepto que creo que no usé correctamente en la semana pasada cuando me refería a la Pascua, ¿no? Creo que lo hice en 3 ocasiones y la verdad que quisiera hacer una aclaración. Cuando hablamos de Pascua,
¿verdad? Por eso que digo que no es correcto usarlo en este mes. Estamos hablando de la salida del pueblo de Israel de su esclavitud de 430 años en Egipto, cuando sale por mano y liderazgo de Moisés, ¿no? Y se celebra la Pascua, ¿no? Donde ellos tienen que sacrificar en la última plaga, la 10ª, ¿verdad? Un cordero sin mancha, ¿no? Lo que nosotros y el mundo cristiano celebra en este mes es la Navidad, ¿no? Que viene de natividad, que es un concepto en latín que significa nacimiento. Así que valga la corrección, ¿verdad? Porque era importante aclararlo para que no confundiéramos, ¿verdad? El concepto y el lenguaje. Así que precisamente hoy día, como les decía hace un momento, quisiera referirme, ¿verdad?, a un pasaje que encontramos a continuación del anuncio que se le hace a María. Usted lo escuchó, ¿verdad?, en la lectura, donde aparece el encuentro entre María y Elizabeth, ¿no? Y ahí hay varios aspectos que me interesa que lo podamos reflexionar y traer a nuestro tiempo. Así que damos gracias a Dios por esta lectura, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos recrea, nos muestra, nos da una imagen, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero que ahora me acompañe a que meditemos, ¿verdad?, en algunos elementos que están presentes. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites conectarnos, Señor, a través de estos medios tecnológicos, porque sin duda, Señor, aún no podemos hacerlo presencialmente como es nuestro anhelo. Y Señor, amado Dios, te hemos suplicado de que tú pongas atajo, Señor, y soluciona toda esta situación, porque el sufrimiento, el desgaste ha sido grande, Señor. Pero, amado Dios, al margen de esa contingencia, Señor, que a ratos realmente se hace difícil para la vida, seguimos perseverando y creyendo en tu presencia, sabiendo de que nada nos separa de tu amor, Señor, y que permanentemente estamos en tu presencia. Y en esa convicción, Señor, queremos que nos ayudes en esta oportunidad a reflexionar sobre este pasaje maravilloso de ese encuentro, Señor, entre María y Elizabeth. Dios mío, de tal manera de poder extraer no solo el relato histórico de los acontecimientos, sino que también esta presencia sobrenatural, Señor, de tu Espíritu, de tu presencia bendita, poderosa, que sin duda, Señor, trae enseñanzas, revelación para nuestra vida. Nos encomendamos a ti y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Gracias, Padre. Eres maravilloso, eres bueno, eres santo, eres justo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, como decía, ¿verdad?, de la lectura que hemos escuchado, nosotros podemos entender que es un momento especial. María se encuentra con Elizabeth, ¿verdad? Dice el texto en la NBI que era su parienta, ¿no? Hay algunas opiniones, ¿verdad?, de que probablemente hayan sido tal vez incluso primas, en fin. Pero lo concreto y lo más preciso, de acuerdo al lenguaje y al griego y a la escritura, es que eran familia, parientes, ¿no? Y según lo que escuchábamos, ¿verdad?, de lo que se leyó, nosotros podemos advertir que una vez que María es anunciada por el ángel Gabriel, ¿verdad?, de la elección que Dios había hecho de ella y de cómo iba a concebir a Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, ella decide visitar a su parienta, a Elizabeth, ¿no? En el anuncio que le hace el ángel, si usted se dio cuenta, al final del anuncio, el ángel, y lo dice ahí en el versículo 36 del capítulo 1 de Lucas, dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Fíjense que esa expresión, ¿verdad?, que nos entrega el versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible, pareciera ser un versículo marco, ¿verdad?, una especie de broche, un broche de oro, porque hacía un momento, minutos antes que el ángel le comunicaba a María, versículo 35,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Es decir, aparece este milagro sobrenatural, ¿verdad? Donde el ángel le comunica que va a concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios la iba a cubrir con su sombra. Pero también en ese anuncio, ¿verdad? El ángel se encarga de hacerle notar, ¿verdad?, a María que su parienta Elizabeth, de la cual se decía, ¿verdad?, era estéril, ¿no? Ya llevaba 6 meses de embarazo. Fíjense cómo lo plantea el ángel, la que decían que era estéril, ¿no? Entonces, como lo abordamos en algunas de las reflexiones de la semana, ¿verdad? María a los pocos días va a visitar, ¿verdad?, a su parienta. En el diálogo con el ángel es algo importante que decir antes, ¿verdad? La reacción de María, ¿verdad?, es una reacción también bastante especial, ¿no? Aquí tienes a la sierva del Señor, versículo 38, que Él haga conmigo como me has dicho, ¿no? Con esto el ángel la dejó, que haga conmigo como me has dicho. Aquí está la sierva, ¿verdad?, del Señor. Y quería no pasar por alto, ¿verdad?, la respuesta de María, porque sin duda también en esa manera de recibir, ¿verdad?, con una convicción, con una seguridad, con una fe a toda prueba, sin duda avala, ¿verdad?, y confirma lo que había en el corazón de María, ¿no? Incluso en el diálogo con Elizabeth más adelante, en el versículo 45, Elizabeth le reconoce a María: dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Dichosa, ¿no?, tú que has creído. Bueno, en definitiva, ¿verdad?, aparece este diálogo que provoca, ¿verdad?, esa reacción de María, donde el ángel manifiesta definitivamente la voluntad de Dios, la elección que hace Dios sobre ella, cómo va a concebir, y también, ¿verdad?, se encarga de avisarle lo que está sucediendo con su parienta, con Elizabeth, ¿no? Y aquí empiezan a suceder una serie de circunstancias sobre las cuales yo quiero, ¿verdad?, ahondar un poquito más. Cuando llega donde Elizabeth, fíjense que al entrar, dice el versículo 40, en la casa y saludar a Elizabeth, ¿verdad?, tan pronto, versículo 41, como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, ¿no? Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, de tal manera que había un vínculo espiritual profundo, ¿verdad?, entre la criatura que ya tenía 6 meses, ¿verdad?, en el vientre de Elizabeth, ¿verdad?, y la criatura, Jesús, el Salvador, que se había gestado o se estaba gestando, ¿verdad?, en el vientre de María. Pero es interesante notar, ¿verdad?, cómo Elizabeth, al escuchar el saludo de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista, con 6 meses de haber sido concebido, siendo un feto, ¿verdad?, dice que saltó. La criatura saltó en su vientre. Y a continuación, en el mismo versículo, ¿verdad?, aparece una manifestación del poder de Dios, ¿verdad?, que reunía a ambas mujeres. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz, ¿no? Impresionante, ¿no? Era un encuentro familiar. No sabemos por qué María va donde Elizabeth, lo decíamos en uno de estos devocionales de la semana. Tal vez iba porque quería contarle su experiencia, ¿verdad?, a Elizabeth, o tal vez había en ella también una alegría, una sorpresa, porque, ¿verdad?, su pariente, Elizabeth, estaba embarazada después de saber que siempre había sido una persona estéril, incluso de edad avanzada, ¿no?, como lo relata el propio esposo de Elizabeth, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Lucas, ¿no?, cuando incluso él no cree, ¿verdad?, lo que el ángel le dice a Zacarías de que Elizabeth iba a tener un hijo, ¿no? Fíjense, cuando aparece el ángel, ¿verdad?, y le dice a Zacarías que Elizabeth va a quedar embarazada, ¿no?, porque ese hijo va a preparar el camino del Señor, ¿verdad?, Juan el Bautista.
Zacarías dice en Lucas 1:18, ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Es decir, Elizabeth era una mujer de edad, además de ser estéril. Entonces, cuando María, ¿verdad?, escucha lo que el ángel le dice, ¿verdad?, como lo leíamos hace un momento, en el versículo 36, tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes. A lo mejor también motivó, ¿verdad? La reacción de María de ir a visitarla, compartirle su experiencia, pero además, ¿verdad?, constatar que su parienta también estaba embarazada. Lo concreto, ¿verdad?, es que el relato nos menciona lo que sucede en ese momento. Y lo que sucede en ese momento, ¿verdad?, es que la criatura, cuando se encuentran ambas, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth, que ya tenía 6 meses esta criatura, ¿no? Y el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad?, y llena el corazón de Elizabeth, quien reconoce, ¿verdad?, en María una mujer predilecta, especial, elegida por Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero fíjense que no solo eso, sino que definitivamente a continuación viene, ¿verdad?, una pregunta. Dice, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? ¿No? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre, ¿no? La madre de mi Señor me viene a ver. Hermanos queridos, yo solo he relatado, ¿verdad?, lo que ustedes seguramente han leído, han seguido de la lectura que se acaba de hacer y los pasajes que he mencionado, pero en estas imágenes que nos presenta el texto, yo hay algunas consideraciones que quiero poner sobre la mesa. Por ejemplo, estamos en presencia de 2 mujeres, ¿no? Y lo decíamos en una de las devocionales o reflexiones de la semana, 2 mujeres. La cultura en la época de Jesús, ¿verdad?, instrumentalizaba a las mujeres. Eran consideradas casi objetos o propiedad de algún varón, de algún hombre, ¿no? Eran de alguna forma cuestionadas, discriminadas, yo creo que esa es la palabra correcta, discriminadas, ¿no? Y se validaban, ¿verdad?, solo por la presencia de un varón, de un hombre a su lado, o podía ser su padre, o su esposo, o algún hermano, incluso un hijo. Pero la mujer por sí misma, ¿verdad?, no tenía un espacio y un reconocimiento cultural y social, ¿no? Era más bien observada como propiedad, como objeto, ¿no? ¿Y por qué hago mención a esto? Porque estas imágenes y estos relatos nos están mostrando, ¿verdad?, lo que decíamos en esa reflexión, cómo el poder de Dios, cómo el propósito y la voluntad de Dios, ¿verdad?, se comienzan a consolidar y a concretar después de años, ¿verdad?, de profecía, después de años de espera, ¿verdad?, en esta cadena maravillosa del plan de redención, ¿verdad?, finalmente se plasmaba y se concretaba en un tiempo de la historia, ¿verdad?, en un momento en el tiempo, ¿verdad?, y se hacía a través de 2 mujeres. ¿Y por qué menciono 2 mujeres? No solamente quiero hacer notar, evidentemente, la relevancia de María, sino que también quiero hacer notar y hacer presente la relevancia de Elizabeth, por cuanto el relato nos muestra, ¿verdad?, que Dios estaba preparando incluso la entrada ministerial, la entrada en escena de Jesús, por cuanto el hijo de Elizabeth, ¿verdad?, que tenía, al parecer, 6 meses más de edad, por decirlo de alguna manera, que Jesús, ¿verdad?, él iba a iniciar, iba a preparar, ¿verdad?, el camino del Señor cuando Él se manifestare a los 30 años. Es decir, aún no nacía Jesús, pero ya el plan de Dios estaba en su apogeo. Y también venía Juan el Bautista, ¿verdad?, que estaba en ese momento en el vientre de Elizabeth. Y todo esto se materializaba, ¿verdad?, a través de la fragilidad, a través de la aparente debilidad, a través del anonimato o de la poca importancia, ¿verdad?, que tenía la mujer en aquella época.
Fíjense que una imagen rica que muestra, ¿verdad?, poderosamente, ¿verdad?, este plan de Dios que se materializa, el poder de Dios que se materializa, ¿verdad?, desde lo frágil, desde lo débil, desde lo inútil, ¿no? Por cuanto es importante que Él sea el glorificado. Entonces aparecen, ¿verdad?, estas mujeres y aparece, ¿verdad?, la figura de un niño, de un bebé, ¿verdad? No solo aquel que tenía 6 meses, sino aquel que estaba siendo gestado, el Hijo de Dios, Jesús, que iba a vivir todo el proceso biológico. Pero es un mensaje poderoso, ¿verdad?, de una elección soberana que hace Dios para mostrar su poder, ¿verdad?, desde la debilidad, desde el anonimato, desde la fragilidad. Y Dios elegía a María y elegía a Elizabeth para concretar ese plan, ¿no? Es decir, delante de Dios, esta mirada humana, ¿verdad?, de privilegiar lo poderoso, lo potente, ¿verdad?, aquello que es influyente, es evidente que no existe. Por eso que en el cántico de María, que ella eleva a Dios en ese momento, después que dialoga con su pariente Elizabeth, ¿verdad? Fíjense la mención que ella hace, dice, hizo proezas, estoy leyendo Lucas 1:51, que es el Magnificat, el cántico de María, y ella reconoce esto, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Fíjense que la mención de María, ¿verdad?, se refiere a los poderosos, a los soberbios, ¿verdad?, a los ricos, ¿no? Soberbios, poderosos, ricos. Porque de alguna forma María está reconociendo, ¿verdad?, la providencia de Dios, que en su plan divino, en su plan de redención, escoge lo más insignificante, escoge lo más débil, precisamente para contrarrestar, para resistir, ¿verdad?, a aquellos que se creen poderosos, influyentes, ricos, vanidosos y soberbios, ¿no? Y lo hace a través de la mujer. En un momento cultural en que la mujer era tremendamente discriminada. Lo otro que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, es que hay una presencia de Dios absolutamente clara y concreta. Es decir, ¿verdad?, este poder de Dios no era un poder que se instrumentalizaba, ¿verdad?, y que usaba para sus propios fines, ¿verdad?, a la vida de personas frágiles, o tal vez estas criaturas, estos bebés, ¿verdad?, sino que definitivamente era una presencia comprometida de Dios, ¿verdad?, por cuanto su espíritu se derramaba, es decir, hacía entender a estas mujeres el propósito que había definitivamente, ¿verdad?, en sus planes. Les hacía entender la voluntad, su voluntad, y las hacía partícipes de este plan. La expresión de Elizabeth, ¿verdad?, cuando se encuentra con María, nos avala y ratifica lo que de alguna forma quiero compartir con ustedes. Dice, versículo 43 del capítulo 1, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor. Fíjense que en ese momento, dice el relato como aparece en los versículos anteriores, ¿verdad? En el versículo 41 dice, entonces Elizabeth llena del Espíritu Santo, es decir, había, ¿verdad?, una presencia poderosa de Dios en la vida de ambas. Y en este caso en Elizabeth, ¿verdad?, no solo, ¿verdad?, está la obra portentosa de romper su esterilidad, de romper su vejez y otorgarle la bendición de engendrar, ¿verdad?, un hijo en su vientre, sino que además hay revelación en ella. La expresión de Elizabeth es, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Jesús no había nacido. Jesús aún no vivía ni comenzaba su ministerio. No había sido dado a luz. Pero el Espíritu Santo le da testimonio, ¿verdad, Elizabeth?
de que quien estaba por nacer era el Señor. Acuérdense que el concepto de Señor en la época de Jesús no es el concepto del Señor de hoy. Señor hoy es una manifestación educada, de buen trato en las relaciones humanas, de respeto, pero en la época de Jesús, Señor, ¿verdad?, era una connotación bastante más profunda y abarcaba incluso la propiedad, el dueño, un concepto bastante más potente. Entonces, cuando ella dice, ¿verdad?, en este versículo 43, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga? Me está, ¿verdad?, reconociendo por revelación del Espíritu Santo, ¿verdad?, que el bebé, ¿verdad?, en el vientre de María era el Señor, era el Cristo, era el Mesías, era el ungido. Y eso por revelación del Espíritu Santo. Es decir, la presencia de Dios, ¿verdad?, era absolutamente completa en la vida de ambas mujeres. La misma reacción de María, ¿no? Aquí tienes a la sierva del Señor, versículo 38, que Él haga conmigo como me has dicho, ¿verdad? Esa reacción frente a un suceso tan incomprensible para ella, tan inesperado, ¿verdad? No podemos sino explicarlo a través de una revelación que se le estaba haciendo, de tal manera que su espíritu y su alma, ¿verdad?, lo acoge en la sencillez y en la humildad de un corazón, ¿verdad?, absolutamente rendido, que le cree. Fíjense que este concepto lo remarca Elizabeth, ¿verdad?, que está con la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 45 dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¡Qué maravilloso! La presencia, el Espíritu de Dios, el plan, la voluntad, el propósito de Dios que pasa, ¿verdad?, de una manera tan completa y plena a través de la vida de aquellos o de aquellas que no son consideradas importantes, que no son consideradas valiosas, que más bien ocupan un espacio, ¿verdad?, que no tienen la preeminencia o el reconocimiento, ¿verdad?, por ejemplo, de un hombre, pero a quienes se les revela absolutamente, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, los planes y los propósitos. ¿Cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? ¿No? Es increíble, ¿verdad?, apreciar la gracia y la misericordia de Dios, porque para Dios no hay favoritismos, no hay acepción de personas. Hay un versículo en Segunda de Crónicas 16:9, ¿verdad?, donde se reitera que los ojos de Dios, ¿verdad?, contemplan toda la tierra, ¿no? Dice, porque Él está dispuesto a ayudar y a mostrar su poder a favor de los que le son fieles o los que tienen el corazón rendido para con Él, ¿no? Y aquí encontramos y corroboramos, ¿verdad?, ese principio, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad?, que esta presencia del Espíritu, ¿verdad?, que obra con poder, también afianza la fe, ¿no? Ambas mujeres, ¿verdad?, haciendo absolutamente profesión de la fe, ¿no? Una mujer, ¿verdad?, de edad avanzada, estéril, que concibe. Y por otro lado, ¿verdad?, una mujer que es embarazada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, y que cree sin lugar a dudas, fe, que es algo de lo cual muchas veces, ¿verdad?, carecemos. Y muchas veces incluso creemos que no rendimos o no tenemos las capacidades o las competencias o los méritos, ¿verdad?, pensando que de alguna forma, ¿verdad?, tenemos que hacer, tenemos que de alguna manera retribuir para merecer la gracia, el poder, la presencia de Dios. Aquí no tenemos nada de eso. Aquí tenemos mujeres sencillas, una manifestación poderosa de Dios que rompe absolutamente circunstancias imposibles y difíciles. Ambas reciben, ¿verdad?, revelación de Dios, ¿no?, definitivamente, pero además, ¿verdad?, son absolutamente depositarias del poder de Dios. Y se manifiesta la fe de ambas. Cada uno de estos conceptos que trato de compartir con ustedes son los que hoy día nosotros necesitamos. Poder de Dios, presencia de Dios, revelación de Dios, propósito de Dios, voluntad de Dios, fe en Dios.
Todo eso lo encontramos en este relato. Incluso, ¿verdad? Se plasma definitivamente este bello relato, un relato familiar, donde se intercambian, ¿verdad?, experiencias. Mira lo que me pasó, mira, oh, cómo fue esto, qué increíble, qué grande Dios, que terminan en adoración. Porque a continuación, ¿verdad?, en el versículo 46 aparece lo que es el Magnificat, este cántico de María, un cántico maravilloso, ¿verdad?, que da gracias, ¿verdad?, a Dios, porque Él se ha dignado en fijarse en ella. Versículo 48, ¿verdad?, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Mi espíritu se regocija, versículo 47, en Dios mi Salvador. Qué tremendo imagen, queridos. Y ocurría en una circunstancia, ¿verdad?, en un pueblo, como lo decía en alguna de las reflexiones, mientras la historia universal nos mostraba una serie de acontecimientos y circunstancias, ¿verdad?, que se vinculaban con la presencia de un imperio, ¿verdad?, en una región de Palestina, ¿verdad?, que de alguna forma informaba de todos estos movimientos sociales, políticos que estaban ocurriendo, pero el plan de Dios se materializaba en lo ignorado, en lo débil. Había un poder precioso, maravilloso, había revelación, ¿verdad? No era una instrumentalización, ¿verdad?, para fines egoístas, personales, por parte de Dios, sino que la voluntad de Dios se revelaba. La madre de mi Señor, definitivamente, hermanos míos, el nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿verdad?, debe traernos a nuestra memoria, ¿verdad?, estos principios de cómo Dios, ¿verdad?, se hace absolutamente presente en la historia humana, porque aún hay plan y hay propósito, aún el reino de Dios se extiende, y ahora nosotros, si bien, ¿verdad?, estamos viviendo en una época distinta, la gracia de Dios, esta presencia de su Espíritu, esto de haber sido convocados a sus planes y propósitos, aún se mantienen. Por eso que es necesario en nosotros esa fe sencilla, ¿verdad?, que manifiesta María. Que Él haga conmigo como me has dicho, le dice el ángel. Aquí tienes a la sierva del Señor. Refrendado después por Elizabeth, que le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Esa fe sencilla, ¿verdad? Esa experiencia maravillosa de revelación que recibe Elizabeth. Esa manifestación poderosa, ¿verdad?, en la vida de ambas, que viven de manera distinta esa presencia poderosa de Dios, una concibiendo por obra del Espíritu Santo y la otra, ¿verdad?, rompiendo absolutamente los obstáculos, ¿verdad?, y las dificultades para engendrar siendo de edad avanzada y estéril. Ambas, ¿verdad?, uniendo sus vidas en un momento de la historia, por cuanto, ¿verdad?, sus dos hijos, uno especialmente, ¿verdad?, poderoso, Salvador del mundo, Hijo de Dios, traía el mensaje encarnado del Evangelio, pero el otro, ¿verdad?, se incorporaba al plan de Dios por cuanto era el que iba a abrir la ruta, iba a abrir el camino, iba a preparar el pueblo, dice el texto, ¿verdad?, a preparar el pueblo. Juan el Bautista. Y todo eso provocaba la adoración, la gratitud y el reconocimiento de María en su cántico, en su oración, ¿verdad? Y reconoce ella también por la presencia del Espíritu, cómo Dios decide elegir lo frágil, desechando, ¿verdad?, la soberbia, desechando a los poderosos, desechando a los ricos, es decir, la manifestación del amor, de la gracia, de la justicia de Dios, del poder de Dios a través de lo débil. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Un principio absolutamente bíblico que encontramos en el relato, que podemos vivir en nuestra propia vida, que necesitamos rescatar absolutamente para traer paz a nuestro corazón, para traer, ¿verdad?, gozo a nuestra vida. Y con mayor razón en este tiempo, ¿verdad?, que muchos están cansados, agobiados, definitivamente se encuentran confundidos, con ansiedad. Y el nacimiento de Jesús nos trae, ¿verdad?, la esperanza, una vez más, de la manifestación del poder de Dios. Desde aquello que no es percibido por la civilización, por la humanidad, por la sociedad,
por los influyentes, por los poderosos, pero Dios se hace presente, Dios revela, Dios se manifiesta, Dios cumple. Fíjense que el último tramo, ¿verdad?, de la oración de María, ¿verdad? Fíjense en el versículo 54 en adelante de Lucas capítulo 1, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. En su última parte, ¿verdad?, del cántico de adoración, María reconoce que Dios cumple sus promesas, porque este hijo estaba anunciado muchos antes, incluso, ¿verdad?, al propio Abraham, cuando le dice ahí en el capítulo 12 de Génesis que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y le menciona varias veces que su descendencia iba a ser incontable, ¿verdad? Esa mirada, ¿verdad?, en esos pasajes del Génesis, ¿verdad?, en esas promesas que Dios le hace a Israel, a Isaac, en fin, están vinculadas al nacimiento de Jesús, porque no está hablando definitivamente de los descendientes, sino que de el descendiente, de su simiente, Jesucristo, ¿verdad? De tal manera que desde él iban a haber muchos hijos, ¿verdad? Iban a haber muchos alcanzados, hijos espirituales, alcanzados por la gracia de Dios. Por eso que María, ¿verdad? Recuerda, y en su cántico incluso, y en la revelación de su espíritu, del Espíritu Santo, ¿verdad?, que hace en su espíritu, ella reconoce que Dios ha cumplido su promesa. Tantos elementos, hermanos, que podemos apreciar en el nacimiento de Jesús. Por eso, sumerjámonos en estos relatos, examinémoslos, ¿verdad? Disfrutémoslos, porque aquí hay principios, ¿verdad?, que se han mantenido a lo largo de los años en la vida, en la historia de la iglesia y también en la nuestra. No es un momento, ¿verdad?, que cautiva y que de alguna forma encierra para ese momento, ¿verdad?, estas manifestaciones y esta presencia y esta voluntad de Dios, sino que definitivamente, ¿verdad?, remarcan lo que Dios, ¿verdad?, ha venido haciendo, ha venido desarrollando proactivamente para restaurar una relación con sus criaturas. Por eso, el nacimiento de Jesús, la Navidad, nos debe llevar a esta reflexión. Gracias, Señor. Adorarlo, agradecerle, como lo hizo María, porque Él también, a propósito de este niño que nacía, que era una bendición para todas las familias de la tierra y que demostraba el amor de Dios para con toda la humanidad, ¿verdad?, nos permitía a nosotros también, ¿verdad?, decir, o nos permite también a nosotros decir que Él se ha dignado en fijarse en nosotros, humildes siervos que somos. Por eso, querido hermano, hermana, la Navidad tiene este sentido. La Navidad, ¿verdad?, convoca todo esto, que humanamente es difícil de comprender. Porque precisamente, y lo dice Pablo en Filipenses 2, la tendencia humana, ¿verdad?, es precisamente a subir, a ascender, a buscar la preeminencia, el reconocimiento, a desarrollar, ¿verdad?, ese poder, esa autoridad. Pero aquí vemos cómo el plan y el propósito de Dios se va plasmando desde lo desconocido, desde lo frágil, desde lo inútil, ¿no?, para finalmente ser glorificado, porque la honra y la gloria es de Él, porque el poder es de Él. Hermanos queridos, que el Señor te bendiga y que el Señor pueda, a través de su Espíritu y su palabra, hacerte entender que hoy día tú, tu hermana y tu hermano también estás en el centro, en el foco de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ese nacimiento de Jesucristo, con toda esta manifestación maravillosa, sobrenatural, ¿verdad?, que convoca la limitación y la fragilidad humana, hoy día también está presente. Hoy día también está al alcance. Lo que se requiere es fe. Lo que se requiere, ¿verdad?, es temor reverente. Lo que se requiere es esa actitud maravillosa de María. Aquí tienes a la sierva del Señor, le dice el ángel, que Él haga conmigo como me has dicho. Señor, aquí estamos. Aquí estamos en tu presencia. Dios mío, permítenos vivir,
¿verdad? Este nacimiento intensamente para recordar que tú eres quien nos has convocado y que tú has puesto de tu espíritu y que tú nos has revelado, ¿verdad?, tu voluntad y tu propósito, y que ese nacimiento que ocurre históricamente donde tú te encarnas y vives la experiencia humana, hoy día me permite acercarme a ti y ser parte de tu plan y de tu estrategia, ¿verdad? Por eso que este sermón yo le llamé una estrategia incomprensible, porque el poder de Dios, la eminencia, la soberanía de Dios, ¿verdad?, se plasma, se materializa a través de lo sencillo, de lo desconocido, de lo anónimo. Una estrategia absolutamente distinta a la humana. Que el Señor te bendiga y que en tu lugar de trabajo, que en tu lugar de familia, donde te desarrollas con los tuyos, tú puedas vivir esta humildad, para que desde esa concepción tuya, habiendo nacido Jesucristo, ¿verdad?, en tu alma, en tu espíritu, tú puedas ser de bendición. No por tu capacidad, por tu competencia, por tu preparación, sino porque decidiste creer de manera sencilla y humilde. Y el Espíritu de Dios vino sobre ti. Y el Espíritu de Dios se reveló para ti. Y hoy día tú eres una bendición en el lugar que estás, porque nació Jesucristo en tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor se revele absolutamente, ¿verdad?, y te anime, fortalezca tu fe, para que seas, ¿verdad?, de bendición en el lugar que te ha puesto, en tu matrimonio, en tu familia, en tu comunidad, en tu condominio, en tu trabajo, a donde Él te haya puesto, para que Él se glorifique. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, por esta palabra que tal vez tantas veces hemos escuchado, pero que tu Espíritu Santo ahora nos refuerce, nos fortalezca, nos anime para continuar viviendo, Señor, en condiciones difíciles como las que nos ha tocado vivir, pero para, Señor, salir tal vez de la queja, salir tal vez de la victimización, salir de la autocompasión y ser renovados, Señor, porque definitivamente, Señor, este nacimiento de tu Hijo marcó la diferencia profunda en un antes y un después, no solo en la historia humana, sino que también en la nuestra. Ayúdanos, Señor, que ahí en el anonimato, en la sencillez de nuestra vida, podamos honrarte y podamos reconocerte y podamos adorarte, Señor bendito, como lo hemos apreciado hoy día en la vida de María, en la vida de Elizabeth, por el gran don que tú les diste, por el gran don que tú nos has dado también a nosotros. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.